Rápidamente, estamos en mitad de semana, amigos de Televicentro de todo el país. Ha llegado la hora de la información, 2 horas de enfrente. Alison Corral y Anita Moreno en la producción, nuestra querida Mahatmia Naranjo. ¿Cómo estamos? Hola Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Qué gusto poder compartir con ustedes en esta, la primera emisión del Comercio TV. Día helado también en la capital, así que a abrigarse, a manejar con cuidado también. La humedad está en el 92%, por eso tenemos tanto frío, 7 grados centígrados. Ponen la actitud para que estos días iniciales de este mes de enero sean realmente positivos. Hay mucho para contarles, así que aquí iniciamos hasta las 9 de la mañana. Iniciamos contándoles que en Manta 3 policías resultaron con varias heridas tras un accidente de tránsito. Según el reporte oficial, la lluvia y el lastre en la vía provocaron este percance vial. Ocurrió en la vía de circunvalación de Manta en la provincia de Manabí. Un patrullero de la Policía Nacional que circulaba hacia Montecristi perdió pista y se estrelló con sus 3 ocupantes. Según el informe del personal del Cuerpo de Bomberos, una policía que se trasladaba en la parte posterior del vehículo resultó herida. El vehículo no estaba volcado, pero ella sí lo refería. Ella estaba consciente, orientada con un trauma en cabeza y dolor en una de las extremidades superiores. La institución policial confirmó que el accidente ocurrió cuando la lluvia afectó a la vía que está en construcción. Existía lastre en el piso. Al momento de curvar parece que el vehículo perdió pista y se pegó contra el costado izquierdo en lo que respecta a las bandas de división de las carreteras. Las autoridades investigan las causas que provocaron el siniestro vial que dejó el vehículo parcialmente destruido. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Vamos a contarles ahora que en el distrito Cayambe, Pedro Moncayo, 2 sospechosos de haber ingresado a robar varias viviendas fueron detenidos por la policía. En otro hecho delictivo, desconocidos, en cambio, rompieron una pared para robar un local comercial. Le contamos. 2 amigos de 25 y 27 años de edad supuestamente aprovecharon que en una vivienda ubicada en el sector de Tabacundo, los propietarios salieron a trabajar para ingresar violentando seguridades en busca de artículos de fácil comercialización que les genere dinero rápido. Recibimos una llamada del ECO 911 y nos indicó que en el sector de Tabacundo, barrio La Banda, se estaba llevando un robo a domicilio. Un buen vecino avisó de la novedad. La policía les sorprendió cuando salían de otra casa del segundo inmueble. Ni los cuyes se salvaron, les cargaban en sacos de yute. Donde nos indicaron que 2 ciudadanos habían salido en precipitada carrera de un domicilio de 2 pisos color verde, quienes fueron interceptados por el grupo motorizado del circuito Tabacundo. En la audiencia de calificación de flagrancia a los aprendidos por el presunto delito de robo a domicilio, el juez les dictaminó medidas cautelares, presentación periódica y prohibición de salida del país. Se acogieron al procedimiento directo. La audiencia está programada para el 18 de enero. Quienes fueron detenidos con las evidencias descritas en el parte policial. En otro hecho delictivo registrado en la ciudad de Cayambe, desconocidos tuvieron todo el tiempo para romper una pared y llevarse de un local prendas de vestir, zapatos y otros artículos, cuyo valor asciende a varios miles de dólares, informó Iván Casamen. Y en el sur de Quito, madre e hijo murieron por inhalación de monóxido de carbono producido por un calefón. Para evitar desgracias, los expertos recomiendan que el artefacto debe estar en un lugar con ventilación. Comentaron que en este caso la familia, preocupada por la inseguridad y para evitar que los dueños de lo ajeno se lleven el artefacto, tuvo entre paréntesis la magnífica idea de instalar el calefón al interior del departamento. Todo estaba bien, pero un pequeño descuido acabó con la vida de 2 personas. Al parecer, los ocupantes del departamento se olvidaron de abrir la ventana y la desgracia llegó temprano. Les sorprendió dormidos. Y lo ingresaron junto a los dormitorios sin ninguna ventilación. En la mañana, uno de los familiares de los 4 que están aquí, el papá posiblemente, abre las llaves, se enciende el calefón y empieza a consumir el oxígeno del ambiente. El monóxido de carbono acabó con el oxígeno y la muerte dulce sorprendió a quienes descansaban en el departamento. 2 lograron ser rescatados con vida y llevados a una casa de salud, pero una madre de 25 años de edad y su hija de 3 se quedaron dormidas para siempre. Mi nuera ya ha estado asfixiado bastante y mi hijo lo mismo, ahí ya no podía ni alzar la cabeza. El director metropolitano de gestión de riesgos, Cristian Rivera, realizó algunas recomendaciones para evitar ser víctimas del monóxido, que
que en ocasiones ha sorprendido a las víctimas incluso en la ducha. Si no actúa en el momento mismo, es cuestión de minutos para desplomarse. Ningún calefón puede ir en el interior de una vivienda. Siempre los calefones deben ir en la parte externa y con ventilación adecuada. El mantenimiento es otro punto fundamental para evitar desgracias. Un pequeño descuido, el dejar para mañana lo que tiene que hacer hoy, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Lo mejor en la mañana es, antes de encender cualquier dispositivo, por favor, ventile su casa. Usted nota que el calefón está en malas condiciones, no lo use, y si lo usa, debe tener ventilada el área. Adicional, el calefón se le debe dar mantenimiento por lo menos una vez al año. Madre e hijo recibieron el último adiós, mientras del padre y esposo, así como la cuñada, buscan vencer a la muerte en una casa de salud. En Quito informó Iván Casamen. Y lo que le vamos a contar realmente es terrible. En Riobamba, según Fiscalía, una mujer habría matado a su pequeño bebé asfixiándolo para luego meterlo en una mochila y abandonarlo en una tienda. Increíble. Veamos. En brazos de un uniformado de criminalística fue sacado el cuerpo sin vida de un bebé de apenas 5 días de nacido. Se presume habría sido asfixiado por su propia madre para luego esconderlo dentro de esta mochila, misma que fue encargada a la dueña de esta tienda, ubicada en el centro de Riobamba, a pocos metros, donde rentaba un cuarto. Que me voy a imaginar que le tenía ahí al bebé, porque dice que ella ya en las declaraciones, ella confiesa que tenía el bebé en la maleta. Tienda se encontraba en el interior de la maleta una persona de sexo masculino recién nacido. Hemos realizado juntamente con DINASED y Criminalística las primeras diligencias investigativas. Según el fiscal, incriminada fue detenida para investigaciones. Permanecía dentro de la patrulla escondiendo su rostro. Si el juez dictaminara su culpabilidad, podría pagar una pena de hasta 30 años de prisión. Que es la propietaria de la vivienda donde residía esta persona de 20 años, la que acude a la DINAPEN en vista de que observa que sale con el niño y luego retorna sin el niño. Este comunicado alerta a la Policía Nacional, quienes realizan las actividades indagatorias. Lo triste del caso es que la detenida es madre soltera de otro niño de unos 5 años, quien se quedaría a cargo de su abuelo. Me da pena de la chica también, ¿no? Dicen que está deprimida, no sé. También del hijito me da pena, porque no sé quién se irá a hacer cargo, no sé. Extraoficialmente, tras la autopsia, se reveló que al bebé lo asfixió con una especie de tela con elásticos e incluso tenía un golpe en sus pequeños labios. Este caso ha causado conmoción en la colectividad riobambeña. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Y asesinan a un comerciante de 55 años de edad en el interior de su local en el cantón Huaquillas, en la provincia del Oro. Según las primeras indagaciones policiales, el móvil del crimen sería por robo. El cuerpo está bien. Fue en el interior de este local de venta de encebollados, ubicado en el cantón Huaquillas, provincia de El Oro, donde se produjo el crimen. Santos Vélez, de 55 años de edad, fue atado de pies y manos y luego ahorcado por individuos que, por robarle el dinero producto de su trabajo, terminaron con su vida sin piedad. Fue el móvil por robo, se le encontró amaniatado, se le encontró en la boca pues un pañuelo, ¿no? Un pañuelo, lo que se presume pues que murió por asfixia. Fue el hijo de la víctima quien descubrió el hallazgo. Extrañado al observar que la puerta del establecimiento estaba semicerrada, llamó a su padre. Al no recibir respuesta alguna, ingresó y se encontró con la fatal escena. Desesperado, cortó las cuerdas y trató de reanimarlo. Sin embargo, nada pudo hacer. Su progenitor había dejado de existir. Él abre el local, el hijo se va al colegio. Se queda el señor en el restaurante. De acuerdo a las versiones de mi sobrino, dice que cuando él ha venido ha visto unos venezolanos que estaban ahí sentados. Agentes de la DINASED y Criminalística recabaron información y levantaron indicios de esta nueva muerte violenta que se ejecutó a plena luz del día y en una vía muy transitada, donde nadie se percató del robo con muerte del ciudadano. Se está investigando para dar con el paradero
y la localización y captura de los individuos que hayan cometido este crimen. En medio del asombro de los curiosos, el cuerpo del infortunado fue trasladado hasta el Centro de Ciencias Forenses para los trámites de ley correspondientes. Desde Huaquillas, informó Karina Valdivieso. Lo que viene ahora realmente es macabro. El cadáver de una persona en estado de descomposición, desmembrado y decapitado, fue recuperado en el río Burgay, esto es en la ciudad de Azogues. El 29 de diciembre del año anterior, en el mismo sitio fue encontrado una pierna. Las autoridades están investigando este caso. Veamos. Luego que el Sistema Integrado de Seguridad alertara a los bomberos de la ciudad de Azogues de que un cuerpo era arrastrado por la corriente del río Burgay, estos inmediatamente movilizaron a grupos de la institución para rescatar al mismo. Venimos ya haciéndole un rastreo y varios avistamientos en los diferentes grupos que nos ubicamos a lo largo del Burgay hasta llegar acá al puente del Carmín. Una vez sacado el cuerpo del caudaloso río, los miembros de la casaca roja descubrieron que se trataba de una parte de un cuerpo. Logramos detener el cuerpo y luego cuando llegaron miembros de la policía judicial, realizaron el levantamiento del cadáver y nosotros pudimos sacar ya del agua, sacar del río, es un torso de una persona. Personal de criminalística de la capital Cañari llegaron al sitio para realizar las diligencias de rigor. Luego de la inspección de lo rescatado, se confirmó una vez más que se trataba de un torso humano. Sí, se trata simplemente de un dorso, sin extremidades superiores e inferiores y sin cabeza. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y no tenía extremidades ni cabeza. La cabeza y las extremidades, prácticamente está solo el torso, hasta más abajo de las pulpas, pues. Ya en completo estado de descomposición, entiendo que las pericias necesarias lograr la policía judicial, los peritos en este tema. El 29 de diciembre del año anterior, en el mismo sector, se encontró flotando una pierna humana. Sí, semanas anteriores se encontró un fragmento de pierna, están determinando de quién se trataría, pues bueno, están investigando. El cuerpo fue llevado al centro forense de la capital Azuaya. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. En aguas territoriales se logró decomisar 800 kilogramos de alcaloides y se aprehendió a 3 personas. Según mencionan las autoridades, se desplegó un gran operativo para poder realizar esta acción. Fue un decomiso en una embarcación, la cual transportaba 800 kilogramos de sustancias, que según las autoridades están sujetas a fiscalización. Fue una operación por parte de la Armada del Ecuador a través de la Dirección de Espacios Acuáticos. Esta acción fue una operación naval de búsqueda e intercepción de la embarcación, que inició por información de inteligencia naval, es decir, ya le seguían la pista a los sospechosos, los cuales transportaban el alcaloide. Lanchas guardacostas fueron necesarias para realizar la neutralización del envío. Y de esto los resultados: 3 personas aprehendidas. De ahí que fueron trasladadas hasta la Fiscalía para que empiecen los respectivos procesos de investigación. Como medida de escape, los propios sospechosos hundieron la propia embarcación en la cual se transportaban. Las autoridades encargadas de esta acción darán detalles en las próximas horas, informó Julio César Saona. Un incendio consumió en cuestión de minutos una ferretería en Manta. Según testigos, de una explosión de productos inflamables originó el siniestro, que no dejó personas heridas, pero el negocio se consumió en cuestión de minutos. Tras varias explosiones, una ferretería se incendió en Manta, provincia de Manabí. El flagelo tomó fuerza en cuestión de minutos, pese a que vecinos intentaron sofocar las llamas. 4 extintores habíamos, pero salimos en la primera explosión. No sirvió, no pudimos hacer nada. Claro, hubieron varias. El hecho ocurrió en el sector de Los Esteros. Al lugar arribó personal del Cuerpo de Bomberos con 3 unidades de ataque que lograron controlar el fuego. Las pérdidas están al 100%, el material combustible que había adentro era de fácil combustión, había diluyentes, solventes, pinturas, entonces eso facilitó la rápida combustión de todo lo que estaba dentro de la ferretería. Las llamas consumieron en su totalidad el lugar donde funcionaba el negocio. Olores a químicos se esparcieron en el lugar, donde no se registraron personas heridas. Yo estaba sentada aquí, mi hija dice, mami, sale humo de ahí, pero
Ella pensaba que era algo sencillo hasta que la señora de aquí del chonero le vino a decir que saliera porque eso de la pintura le hacía daño al niño. El origen del flagelo no está definido. Propietarios de locales cercanos lamentaron lo sucedido. Todo lo que había dentro de la ferretería se quemó. El vecino estaba cerrando para irse ya a descansar cuando escuchó que explosionó algo y tuvo que abrir de nuevo. Ya se encontró ya con la candela, ya no pudo hacer nada. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. 4 personas fallecidas y 3 heridas dejó un accidente de tránsito registrado cerca de Ibarra. Rescatistas trabajaron por varias horas para poder extraer a las víctimas, quienes quedaron atrapadas en los vehículos. Se desconocen cuáles fueron las causas que provocaron este siniestro. En horas de la noche, en la Panamericana Norte, en el sector conocido como Los Cañaverales, cerca de Ibarra, se registró un accidente de tránsito. Un camión se impactó contra un vehículo tipo Jeep. Producto del siniestro, 4 personas fallecieron y 3 resultaron heridas. Es un accidente de tránsito entre 2 vehículos, un camión Hino de placas CBN 836 y un tipo vehículo Jeep, placas PPA 959. Rescatistas y personal del Cuerpo de Bomberos acudieron al llamado de emergencia. Con equipos especiales sacaron a las víctimas, quienes quedaron atrapadas entre los fierros retorcidos. Bueno, nosotros aproximadamente siendo las 19:30 fuimos despachados por el ECO 911 para atender este incidente en el cual nos manifestaban que se trataba de un choque por alcance. Las autoridades indicaron que los fallecidos serían un niño, 2 mujeres y un hombre, mientras que los heridos fueron trasladados a centros de salud de Ibarra. La zona permaneció cerrada al tránsito vehicular por varias horas mientras se retiraban los vehículos y se realizaba la limpieza de la calzada. Al momento se investigan las causas que provocaron el accidente. El conductor del camión se habría dado a la fuga. Con imágenes de Elizabeth Rosero, informó Sara Naranjo. Vamos a separarnos brevemente y al retornar hay más información. Les estaremos contando que en Esmeraldas hay 36 familias de Río Verde que están afectadas por la situación invernal. Además, los gremios de transportistas reaccionan al decreto 632 que aclara que el costo del diésel para el sector automotriz se mantendrá tal cual está. El desarrollo de esta información y más al volver. Gracias por acompañarnos. Seguimos informando en este día miércoles de mitad de semana. Está lloviendo y fuerte, esto en Esmeraldas. Hay varios problemas y los ríos de los cantones se han visto afectados, esto por las inundaciones. Las lluvias no cesan, le contamos. Las lluvias no dan tregua en Esmeraldas. Luego de horas de precipitaciones, así quedó el centro de salud del cantón Río Verde. A primera vista, era evidente el daño. El lugar pudo funcionar, sin embargo, la preocupación en la ciudadanía persiste. Estamos iniciando el mes de enero de 2019. Usted sabe que las lluvias van a permanecer. Pedimos a los encargados de la administración municipal que por favor tomen conciencia, se sensibilicen y protejan la salud, protejan la seguridad del rioverdeño y de la rioverdeña. En otros puntos del cantón, el agua convirtió a las calles en ríos. Esta lluvia la pasamos mal. Se me entró el agua a la casa, ¿sí? Si vuelve la lluvia así fuerte, me tapo todito de agua. Se me pierde todo lo que tengo. Hasta el momento se contabilizan 36 familias afectadas. Las autoridades ya coordinan la ayuda y las acciones que tomarán para hacerle frente al temporal. Los últimos días, la afectación del oleaje nos afectaron la parte de Río Verde, Peñas Blancas, parte de la Boca del Lagarto, y se suma esto a lo del día domingo. Es una etapa invernal que apenas comienza, pero nosotros estamos predispuestos y también atentos a lo que pase. El COE cantonal no ha declarado en emergencia a Río Verde, como sí lo hizo en el cantón Esmeraldas. Sin embargo, esto no se descarta debido a que los pronósticos sobre el clima no prevén mejoría. En tanto, equipos del Ministerio de Salud se movilizan para desalojar las aguas y así evitar que se propaguen enfermedades transmitidas por mosquitos. Informó Carolina Basante. Y el desplome de un árbol en el parque de la iglesia de Guápulo obstaculizó el paso por el sitio durante algunas horas. De acuerdo a pronósticos del INAMI, las fuertes precipitaciones en la capital continuarán por varios días. Las autoridades activaron los protocolos de atención y de respuesta.
Desde el 6 de noviembre del 2018 hasta el 8 de enero del 2019 se han producido 95 emergencias debido al temporal invernal. En su mayoría han sido inundaciones, movimientos en masa, colapsos estructurales y caídas de árboles, como la ocurrida la madrugada de este martes en el Parque de Guápulo al nororiente de Quito. Una acacia aproximadamente unos 30 años, la cual por las lluvias fue afectada. Ningún bien, ninguna persona, ningún auto, nada afectado. La emergencia provocó el cierre de algunas vías de acceso al sitio por varias horas y la suspensión momentánea del servicio eléctrico. Al parecer, las ramas del árbol estaban podridas. Talas antitécnicas, obras civiles, es decir, ahorcamiento por concreto. Muchas veces, porque los hombres sobre todo tenemos la mala costumbre de convertirlos en urinario, hace que se pudran las raíces. En Quito se contabilizan cerca de 100 árboles patrimoniales, los cuales, según las autoridades, reciben continuamente mantenimiento. Además, el Cabildo inició una inspección del ornato de la ciudad para evitar emergencias. Dentro de los parques está también reevaluando, tenemos la prioridad de las vías principalmente. Junto a la instalación de pluviómetros comunitarios en el distrito metropolitano para prevenir eventos adversos. Llega a 12 milímetros por metro cuadrado y suena una alarma. Estos están ubicados en laderas, en los comandos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Control. Inmediatamente el COE active a sus jefaturas zonales para recorrer las zonas propensas a acumulación de agua y a movimientos en masa. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía evitar arrojar basura en las calles, mantener limpias las cubiertas y las cercanías de sus hogares y ante cualquier anomalía comunicarse de inmediato al 911, informó Sofía Vintimilla. Y el gremio de taxistas de Pichincha resolvió no acogerse al subsidio propuesto por el gobierno. Entre tanto, la Federación de Cooperativas de Transporte Interprovincial dicen que serán vigilantes de que se cumpla lo prometido. Estas declaraciones se dieron, claro, luego de que desde el Ejecutivo se emitiera el decreto que aclara que el costo del diésel para el sector automotriz se mantiene tal cual como está. Miremos. El diésel 2 y diésel premium que se venden en las estaciones de servicio se mantienen en $1.03 por galón. Así lo aclara el decreto 632 emitido la mañana de este martes, en donde se especifica que dicho valor no cambia para vehículos de transporte terrestre públicos y comercial y vehículos particulares. La aclaración se da luego de la reunión que mantuvieron las 7 federaciones de transportistas del país con Santiago Cuesta, consejero de gobierno. Y una vez emitido el decreto, la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros se pronunció. Seguiremos en la lucha y vigilantes de que el nuevo decreto y el anterior se cumplan estrictamente de acuerdo a lo que han anunciado y lo que nos han notificado mediante estos documentos. En el documento además se precisa que no existirá restricción de cupos y que para los beneficiarios de las cuantías domésticas, volúmenes menores a 2.000 galones, el precio del diésel seguirá siendo el mismo como el resto del sector automotriz. Por su parte, el gremio de taxistas en Pichincha anunció que tras la publicación de estos decretos han decidido no acogerse al subsidio propuesto por el gobierno nacional como compensación, sino que solicitarán que se cree una plataforma tecnológica nacional. Sentarnos en los próximos días para que se establezca una gran plataforma tecnológica y poder fortalecer la calidad de nuestro servicio. Que el mejor subsidio para nosotros será el que no exista informalidad, ilegalidad y plataformas que utilizan vehículos particulares. Que desde el gobierno nacional se deberá encontrar una acción, dada su resolución, que no perjudique a otras provincias. Y el gobierno nacional tendrá que nuevamente sentarse con el presidente de la Federación Nacional, pero aquí Pichincha nosotros vamos a dar nuestro punto de vista, no queremos. En Quito informó Andrea Urbe. Y organizaciones sociales y sindicales anunciaron el inicio de movilizaciones progresivas a nivel nacional, esto como medida de rechazo a la política económica implantada por el gobierno nacional. Así lo anunciaron los dirigentes de organizaciones sociales, indígenas y sindicales, quienes informaron que esta movilización será la primera de las que se planea realizar en todo el país como muestra de rechazo a las medidas económicas implementadas por el gobierno. El Parlamento Laboral Ecuatoriano, el 14 de enero, se concentrará para salir en marcha hacia el Palacio de Gobierno a protestar, a hacerle escuchar nuestra voz de protesta, de inconformidad, de molestia, de disgusto
al presidente Moreno exigiéndole rectificaciones. Entre su descontento detallaron que está la implementación de la remisión tributaria que se ejecutó a través de la Ley de Fomento Productivo, así también como la inconformidad del aumento del salario básico unificado, que fue de $8. Finalmente rechazaron el incremento de los combustibles, por lo cual todas las organizaciones se declararon en asambleas permanentes. En acciones de movilizaciones en coordinación con el sector de los trabajadores, con el sector de la economía popular y solidaria, con el sector de nuestras compañeras mujeres. Hoy empieza un recorrido nacional en el cual convocaremos provincia por provincia, convocando a todos los sectores sociales e indígenas a participar en la gran marcha por la defensa de nuestros derechos. La marcha del 14 de enero se tiene prevista que inicie desde los bajos del Banco Central hasta el Palacio de Carondelet. En Quito informó Adriana Rojas. Atención, el gobierno presentó una nueva denuncia de corrupción en la que estarían involucrados altos funcionarios del régimen de Rafael Correa Delgado. Se trata de una empresa de acería china asentada en Milagro y clausurada en diciembre pasado, sobre la cual se investigan al menos 6 delitos, entre ellos lavado de activos, defraudación tributaria, testaferrismo y precarización laboral. Le contamos. La cascada contra el correísmo parece inagotable y 24 horas después de la última denuncia de un presunto sobreprecio de 2.400 millones en 5 obras emblemáticas, los dardos del gobierno apuntan a la empresa de acería china Xinlong, ubicada en Milagro. Defraudación tributaria, defraudación aduanera, lavado de activos y presunto testaferrismo. La Fiscalía efectuó el allanamiento de sus instalaciones en los estertores de 2018. A 40 minutos de acá, ciertamente es entre bananeras, 2 hectáreas de construcción y 30 millones de maquinaria. No hubo detenidos, pero fueron 3 los colaboradores que aportaron a tirar el velo, precisan. Es una acería que funciona desde el año 2014, pero reporta movimientos desde el año 2017. Esto es, tiene compras por $300.000, vende $2.000 y paga impuestos por $17. Mientras tanto, en las instalaciones de esta planta ubicada en la vía Milagro Naranjito, 2 elementos de la Policía de Aduanas controlan el acceso a este lugar. Según el Ministerio de Trabajo, aquí también se practicaba la precarización laboral, ya que según la nómina habían 24 trabajadores, pero en la práctica eran un total de 50 que ganaban $15 diarios y no estaban afiliados al IES. Migrantes sin ningún tipo de regularización ni autorización de trabajo. No hay ninguna garantía en un trabajo tan complejo y riesgoso como es una acería. A ellos se suman las permanentes quejas de los habitantes de los poblados cercanos. De noche decía bulla, esos fierros, no dejaban dormir. Pero se puede contaminar y ya no es lo mismo el agua. Que en caso de determinarse que los bienes han sido adquiridos como producto de la corrupción, sean restituidos al Estado ecuatoriano. Mientras, la empresa involucrada ha convocado a una conferencia de prensa este miércoles a las 11 de la mañana, informó Jorge Escobar. Y por los supuestos delitos de concusión, uso de documento falso y enriquecimiento ilícito fue acusada Ana Galarza, asambleísta de Creo. La denuncia la presentó en la Fiscalía General su ex asesor Lenín Rodríguez. Acompañado de su abogado, Lenín Rodríguez oficializó la denuncia en la Fiscalía General del Estado en contra de su ex jefa, la asambleísta de Creo, Ana Galarza. El asambleísta alterno de Fuerza Ecuador, Luis García, es el abogado del denunciante. Estamos hablando de concusión, enriquecimiento ilícito y uso doloso de documento falso. Entre las pruebas presentadas consta el registro del uso de la tarjeta electrónica de la asesora Carmen Maldonado, quien aparentemente trabajaba en territorio, pero consta como que asistía a la Asamblea Nacional. Estamos presumiendo que la tarjeta de la asesora Carmen Ulloa la estaba utilizando Juan Francisco Sevilla Castro, cónyuge de la asambleísta Ana Galarza. A esto sumaron un documento que habría sido adulterado con la firma de la asesora Maldonado. Que se le falsificaba la firma para registrar la asistencia de dicha persona. Y ese documento falso era usado dolosamente por la asambleísta para que se le proceda a pagar el sueldo a esta persona, que ya verificaremos a través del Sistema Financiero Nacional
los montos que se depositaron y a dónde iban transferidos. Como parte de la denuncia por concusión relacionada al supuesto cobro de diezmos, se presentaron 3 depósitos bancarios por $60 cada uno y 2 de 60. El periodista Rodríguez descartó que se trate de algún resentimiento que tiene con su ex jefa, al tiempo de justificar por qué acudió a la destituida asambleísta Norma Vallejo, en vez de denunciar las supuestas irregularidades en los organismos de justicia, algo que salió a la luz a través de las redes sociales. La Patria tiene 137 asambleístas que tienen la obligación legal, constitucional, de legislar y fiscalizar. Yo hice la denuncia al tiempo que fue oportuno porque acudí donde esta persona y esta persona a la vez denunció en el pleno. El día que fue destituida, solicitaron que Rodríguez sea incluido en el programa de víctimas y testigos. Galarza reaccionó al respecto de la acusación en su contra. Decirle que no voy a permitir que dañen ni mi honra, ni la honra de mi equipo legislativo, ni a la Asamblea Nacional como institución, porque él ha mencionado que va a solicitar la prueba del polígrafo para todos los asesores de la Asamblea Nacional. Este martes también se oficializó el pedido en la Asamblea Nacional para que se conforme la comisión tripartita que investigue el hecho, informó Héctor Romero. La Asamblea decidió devolver los pedidos realizados por la justicia para levantar la inmunidad a la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña y en contra de la ex legisladora Norma Vallejo. Con esto el proceso judicial seguirá su curso. Veamos. La presidenta de la legislatura lo había anticipado. La Asamblea devolvería los pedidos judiciales que solicitaban levantar la inmunidad tanto a la ex vicepresidenta como a la ex legisladora. El argumento, ellas habían perdido su inmunidad el momento de dejar el cargo. En los dos casos y procediendo de la misma forma como se ha hecho en los casos anteriores, la Asamblea Nacional propondrá la devolución de estos dos procedimientos. Y así lo hicieron. En el Pleno se presentó el primer pedido de levantamiento de inmunidad de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Aquí se emocionaba devolver ese pedido al juez. Declarar improcedente y devolver el pedido realizado por el doctor Iván Saquicela Rodas. Con el voto de una mayoría se devolvió ese pedido. Lo mismo sucedió con lo solicitado en el caso de Norma Vallejo. No es competencia de la Asamblea Nacional autorizar el inicio de un proceso legal alguno. Con esto la Asamblea allana el camino para que los procesos judiciales en contra de las exfuncionarias continúen sin problemas. Es allanar el camino para que los procesamientos continúen de acuerdo a lo que manda la Constitución, su artículo 121 y las leyes pertinentes. Además, en la Asamblea se eligió a la nueva vocal del Consejo Administrativo de la Legislatura CAL, pues con la renuncia de Luis Fernando Torres, el cargo quedaba vacante. Los socialcristianos postularon a Cristina Reyes para el reemplazo. Estoy seguro que no solamente nos representará a nosotros en el Consejo de Administración de la Legislatura, sino que lo hará también al resto de bancadas. Asimismo, una mayoría dio paso para esta designación, con lo que el CAL quedó conformado por 5 mujeres y 2 hombres, informó Javier Gallo. Y Carla Obando, una de las ex colaboradoras de María Alejandra Vicuña en la Asamblea y quien la denunció por supuestos cobros irregulares, rindió su versión en la Fiscalía en el caso abierto contra la exmandataria por el delito de concusión. Obando señaló que depositó a Vicuña más de $14,000 mientras trabajó como su asesora en la legislatura. La señora Carla Obando, quien ratificó que ella no se encuentra aquí como denunciante, sino como una tercera persona que ha venido a proporcionar información a la Fiscalía para que continúe con las investigaciones. Ha sido importante. Su declaración, pues se suman elementos para ratificar que la denuncia y la declaración juramentada presentada en contra de mi cliente no tiene sustento. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció al expresidente del Banco Central del Ecuador, Pedro Delgado, a 5 años de pena privativa de libertad, esto por el delito de enriquecimiento ilícito. Además, ordenó la restitución de cerca de $789,000 y el decomiso de los bienes del sentenciado y disculpas públicas. La diligencia se desarrolló este día martes, 8 de enero, a 1 año y 4 meses de que Delgado fue llamado a juicio.
Pedro Delgado, quien actualmente se encuentra en Miami en calidad de prófugo de la justicia ecuatoriana, fue sentenciado por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia a 5 años de cárcel por el delito de enriquecimiento ilícito. Efectivamente, el tribunal ha emitido una sentencia acorde con los hechos que se cometieron y para la fecha en la que estos ilícitos se sucedieron, es decir, hacia el año 2009-2002. Estamos conformes con una sentencia que ha determinado el máximo de la pena y sobre todo el comiso de los bienes, que es lo que interesa al país para la recuperación del perjuicio que se le ha ocasionado. En contra de Pedro Delgado, quien fungió como presidente del Banco Central del Ecuador en el gobierno de Rafael Correa, la Fiscalía solicitó la pena máxima por el delito de enriquecimiento ilícito, debido a que consideran que hay un incremento del patrimonio injustificado que supera los $394.000. A ver, estos $394.000 se dividen en dos, específicamente a las cuentas nacionales que son en el Banco Rumiñahui y el Banco del Austro, en las que se pudo establecer diferencias que eran ajenas a los rubros que el señor percibía tanto por salarios, prebendas que se determinan como viáticos. La otra que es la relacionada con el inmueble que adquiere en Miami, Florida, que es una casa que el mismo señor Delgado manifiesta tendría un costo de $385.000. Junto con la condena de 5 años, Pedro Delgado deberá cancelar una multa de $788.855, el decomiso de sus bienes y pedir disculpas públicas. Está pedido por parte de Fiscalía la extradición del señor Delgado. Eso ya está en trámite y esperemos que, cumplidos con todos los requisitos que nos exige la ley, se pueda proceder a la extradición. Elemento importante y dentro de esto es lógicamente la reparación integral, que es dentro de los puntos que interesan a la ciudadanía. Además de la pena impuesta, actualmente mantiene también una sentencia de 8 años de cárcel por peculado bancario, por la entrega de un crédito del Banco COFIEC por $800.000 del argentino Gastón Dusac, informó Javier Rosero. Y el activista político Fernando Villavicencio denuncia que por presiones la Fiscalía General del Estado lo excluyó del proceso de investigación en el denominado caso Petrochina. Fue en septiembre del 2017 que el activista político Fernando Villavicencio presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado por el denominado caso Petrochina. Tras abrirse la indagación previa, fue citado a rendir su versión el expresidente Rafael Correa. De la mayor trama de corrupción de la historia de este país, como es la deuda pública con China pagada con petróleo descontado, un presunto delito de peculado por más de $2.000 millones. A Villavicencio le preocupa que a pesar de ser el denunciante y haber aportado con toda la investigación, ha sido separado del proceso. He sido el principal investigador durante una década, quien ha entregado las mayores evidencias y pruebas, y resulta sorprendente que cuando debe pasar el caso ya a instrucción penal, la fiscal disponga mi exclusión y bajo amenaza velada de haber supuestamente revelado información reservada. Por eso, junto a su abogado Luis Fernández, presentó en la Fiscalía General del Estado una solicitud para que se revea la decisión de excluirlo del proceso investigativo. Estamos solicitando igualmente que se inicie la instrucción fiscal, que se ordene la prisión preventiva contra Rafael Correa, contra Cadena Marín y otros. Efectivamente que se inicie, y nosotros, si no se nos toma en cuenta, esperaríamos que se inicie la instrucción fiscal para postularnos, para ponernos como acusadores particulares. La supuesta irregularidad, a decir de Villavicencio, se dio tras la contratación de líneas de crédito en el gobierno de Rafael Correa por $19.000 millones con bancos chinos, préstamos que se debían pagar con petróleo, para lo cual se utilizaron empresas privadas intermediarias que pagaron de $2 a $3 menos por barril, para posteriormente vender el crudo en mercados internacionales, lo que le habría significado a Ecuador una pérdida de más de $2.000 millones. Informó Héctor Romero. Son las 7:37 de la mañana, 6:37 allá en Galápagos. La Asamblea analizará este día jueves la posibilidad de ratificarse en el texto original de la Ley Interpretativa de Educación que busca que se haga efectivo el pago a los maestros jubilados desde el año 2008 al 2010. Esto luego del veto presidencial. A esta normativa legal hay consenso en la Asamblea para una posible ratificación. Había sido una ley aprobada por unanimidad dentro de la Asamblea y el veto presidencial había incomodado a los legisladores.
La Comisión de los Jubilados analizó las razones por las cuales el presidente vetó parcialmente la ley que busca el pago a los maestros jubilados del país desde 2008 a 2010 y no encontraron razones jurídicas para que este pago no se realice. Yo pienso que no podemos darle la espalda a los jubilados del país y eso irá al registro oficial. Nos parece una afrenta, el colmo de la insensibilidad que el presidente en el veto les haya dicho prácticamente, ustedes si tienen algún inconveniente judicialicen. Dicen que el presidente ha basado su veto en artificios legales para no cumplir con la ley, que la Constitución de Montecristi en su transitoria 21 aprobada en 2008 ampara a los maestros. El derecho se establece en el momento que se aprobó la Constitución. La Constitución y la supremacía de la Constitución reconoce ese incentivo jubilar. Que esta argucia legal ya fue aplicada por el correísmo para negar este pago y que han pasado 10 años de injusticia, por lo que acá anuncian que se ratificarán en el texto original que manda a pagar esas compensaciones por jubilación. Hay 8.000 maestros jubilados perjudicados que el gobierno del expresidente Correa prácticamente los estafó. Critican que el presidente haya usado el tema de los jubilados para las denuncias de corrupción del anterior gobierno y hoy busquen negarles ese derecho, aseguran. Con esos 1.500 millones de dólares se pudo haber pagado toda la deuda que mantuvo el correísmo desde el 2008 a los más de 12.000 jubilados. Entonces el propio presidente reconoce que hay el derecho desde el año 2008. ¿Cómo es que ahora se contradice y en el veto prácticamente envía 8.000 personas a batallar en la justicia? Eso no es justo. Mientras tanto, en el oficialismo aún hay sectores que analizan si apoyarán o no esa ratificación, aunque en otros de plano dicen que apoyarán para que la ley sea ratificada tal como la aprobó la Asamblea. No tuvimos los insumos necesarios para establecer cuál sería el impacto de la aprobación de esta norma en la proforma presupuestaria. Buscar los recursos necesarios para favorecer a este sector que nos necesita en este momento. En todo caso, solo este jueves se podrá saber si el texto de ley es ratificado por la legislatura o si el veto presidencial se impone. Lo cierto es que decenas de jubilados estarán a la espera de que tras 10 años de lucha puedan recibir lo que les corresponde por ley. Informó Javier Gallo. Y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio mantuvieron una reunión con el presidente Lenín Moreno para dialogar sobre el reordenamiento institucional en el país. La reunión entre el presidente Lenín Moreno y los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio arrancó expresando el respaldo de este organismo para con el gobierno en vista de la difícil situación económica y política que atraviesa el país, en especial tras la renuncia de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña, así lo indicó su titular Julio César Trujillo. Queríamos expresar nuestra adhesión en esta situación y permanente, porque consideramos que su presencia en la presidencia de la República es una garantía y acaso la única vía para preservar la vida constitucional en el Ecuador. Luego de ello, la cita se desarrolló a puerta cerrada. Tuvo como objetivo revisar el trabajo que se ha venido realizando por el Consejo de Participación en torno al reordenamiento institucional. Coordinar las acciones que son más importantes para la defensa de la institucionalidad del país, el trabajo que el pueblo ecuatoriano le ha encomendado al Consejo. Es importante escucharlos, a pesar de que permanentemente estamos en contacto y haciendo el seguimiento de las tareas que van cumpliendo ustedes, con la completa autonomía, por supuesto, que les corresponde, pero que son responsabilidad conjunta, no solo del gobierno, sino de todo el pueblo ecuatoriano. En este marco, los consejeros aseguraron que culminarán con todos los procesos de selección de autoridades de control hasta que se elija al Consejo de Participación definitivo en las elecciones de marzo próximo. Tengan la seguridad que terminaremos, con el favor de Dios, todo lo que se nos encomendó dentro del tiempo y de la mejor manera como hasta ahora hemos nosotros hecho las cosas en el Consejo. Además de ello, en el encuentro se abordó la propuesta de consulta realizada por Trujillo en cuanto a preguntar a la ciudadanía si considera o no que se debería eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El tema de la consulta siempre ha estado presente, por supuesto, para tratar de ver cuáles son las mejores opciones que el país requiere en este análisis de política pública y reforma normativa. Lo tratamos, pero como parte de una serie de elementos que están más vinculados a las tareas que se vienen inminentemente. En Quito informó Adriana Rojas. 4 personas fallecidas y 3 heridas dejó un accidente de tránsito registrado cerca de Ibarra. Rescatistas trabajaron por varias horas para poder extraer a las víctimas, quienes quedaron atrapadas en los vehículos. Se desconoce todavía las causas que provocaron este siniestro. Veamos.
En horas de la noche, en la Panamericana Norte, en el sector conocido como Los Cañaverales, cerca de Ibarra, se registró un accidente de tránsito. Un camión se impactó contra un vehículo tipo Jeep. Producto del siniestro, 4 personas fallecieron y 3 resultaron heridas. Un accidente de tránsito entre 2 vehículos, un camión Hino de placa CBN 836 y un tipo vehículo Jeep, placas PPA 959. Rescatistas y personal del Cuerpo de Bomberos acudieron al llamado de emergencia. Con equipos especiales sacaron a las víctimas, quienes quedaron atrapadas entre los fierros retorcidos. Bueno, nosotros aproximadamente siendo las 19:30 fuimos despachados por el ECO 911 para atender este incidente en el cual nos manifestaban que se trataba de un choque por alcance. Las autoridades indicaron que los fallecidos serían un niño, 2 mujeres y un hombre, mientras que los heridos fueron trasladados a centros de salud de Ibarra. La zona permaneció cerrada al tránsito vehicular por varias horas mientras se retiraban los vehículos y se realizaba la limpieza de la calzada. Al momento se investigan las causas que provocaron el accidente. El conductor del camión se habría dado a la fuga. Con imágenes de Elizabeth Rosero, informó Sara Naranjo. Y en nuestra nota intercultural les mostraremos cómo se elabora la panela en la comuna Buenavista del cantón 24 de Mayo en la provincia de Manabí. Ahí la familia Ponce mantiene la tradición de un negocio que, según afirman, más que su única fuente de ingresos, es un estilo de vida. Juan apura los primeros cortes en la víspera de la producción diaria en su finca. La elaboración de la panela es credo y supervivencia. En este momento está ahí un hijo mío poniendo un material que llama bagazo para poder comenzar a prender la candela para hervir el jugo de la caña. Enclavada entre las montañas manabitas, la fábrica La Paz, en la comuna Buenavista, a pocos kilómetros del cantón 24 de Mayo. Su hábitat desde que tiene memoria. Visitaba a mi abuelo que vivía cerca y nos llegamos hacia él. Y él nos invitaba a que comamos el dulce y ahí veíamos cómo era el trabajo. Un negocio familiar cuya herencia no fue precisamente monetaria, sino empírica. Aquí la molienda empieza mucho antes de que suba el sol. Casi la mayoría de los días, o sea, cuando molemos 4 de la mañana. Cuando vamos a hacer el producto de la panela o el alfeñique, nos levantamos 5 de la mañana. Un trabajo minucioso como sinérgico, que toma su tiempo y exige un saco de paciencia. Que eso es lo que más cuesta, o sea, la hervida nos toma 8 horas para hervir lo que es el jugo de caña, que ya pasa el proceso que es la miel. Y mezclamos el producto, batiéndolo de esta forma para transformarlo en lo que llamamos la panela. De ese estado ya está en estado sólido, en estado granulado. Aquí así, mire, uno va compartiendo así y ya sabemos más o menos la cantidad para que salgan las tapitas. Se tapa y se amarra, sacamos hojitas de tosquilla. Pero Juan no solo se dedica a la producción inclaudicable de panela. Desde la partida de su esposa confiesa que no quedan papeles, huérfanos de sentires. Lo que veo, lo que siento, lo que huelo y bueno, en esa forma me detallo las escrituras. Estampas de nuestro Ecuador intercultural, desde la grandeza de sus pequeñas cosas, informó Jorge Escobar.